Hablaremos hoy otra vez de alquimia, o de algo parecido con la alquimia. Vamos a ver si sale esta historia, ¿no? Podríamos decir que la historia comienza con un señor llamado Alexander Seddon, que vivía en Holanda y que era muy aficionado a la alquimia. Andaba por una costa desolada y descubrió, casi muerto en una desolada costa, al señor Jacob Hansen, que parece que andaba navegando por el Mar del Norte y naufragó. Y Alexander Seddon, que vivía por allí, lo encontró. Está claro, Hansen naufraga y el escocés Seddon lo encuentra en la costa y lo rescata. ¿Qué le pasa, amigo? Le dice, ya lo ve, el naufragado. Es un lindo viejo. Un tipo tirado en la costa, viene ahí y dice, ¿qué le pasa, caballero? He naufragado, ¿no? Dice el hombre, y puede, para demostrar su naufragio, hace un gesto como señalando la ausencia de todo barco. Bien, lo rescata, Seddon, le proporciona medios para recomponerse, volver a su casa. Un año más tarde, Seddon visita al marino, a Hansen, al marino que había socorrido. Pasó con él algunas semanas. Hansen, el rescatado de Hansen, ¿no?, le confesó a Seddon, el que lo había ayudado, que era aficionado a la magia y a la alquimia. Le dice, mira, usted me rescató, yo soy muy aficionado a la magia y a la alquimia, para que vea que no le miento. Dice, ¿tiene un pedazo de plomo por ahí? Sí. Bueno, mire, ya le transformó en oro. Y grabó con una agujita en el pedazo de oro el momento exacto de la transmutación. 13 de marzo de 1602, 4 de la tarde. Y en agradecimiento por la ayuda que le había prestado Seddon, le entregó un sobre, una bolsita, con eso. Y le dijo, mire, usted me ayudó, como yo soy capaz de convertir cualquier cosa en oro, le regalo esta bolsita con este polvo rojizo, y usted podrá con él transformar cualquier cosa en oro. El otro quedó deslumbrado y se fue. Saludó y se fue. Y decidió, con aquella bolsita, dirigirse a Alemania para ver si podía hacer algún dinero. Seddon no sabía nada de magia, no conocía ningún procedimiento, pero tenía ese polvo rojo que le habían regalado. Empezó a caminar por Alemania, adoptó una actitud misteriosa, difusa, se fingía, o quizás se creía, portador de enormes poderes, y en realidad lo único que tenía era esa bolsita con polvo mágico que le había regalado el amigo Hansen. Este amigo Seddon, Alexander Seddon, era petizo, y para hacerse el misterioso empezó a vestirse de negro y con tela de seda. Ya se sabe que cuando uno ve a una persona vestida de negro y de seda, conjetura que en su poder hay un polvo rojo que transforma los metales en oro. Bueno, anduvo por ahí. Trató de hacer algunas transmutaciones, pero no le salieron. En Estrasburgo se detuvo en la casa de un orfebre llamado Phyllis Gensenhoven, y le lo mostró, quiso convertir algo en oro y no pudo. Entonces tuvo la idea de darle un líquido cualquiera y le dijo que era un elixir que le iba a servir para mejorar su salud. Gensenhoven mostró ese elixir a las autoridades de Estrasburgo, pero
bien porque el elixir no servía para nada, lo llevaron preso y más tarde fue ejecutado por hereje. Mientras tanto, Alexander Seton, que era el que le había regalado el elixir, siguió su viaje, anduvo por Frankfurt, por Colonia, por Múnich, por Hamburgo, en todas partes sacaba el polvo rojo y trataba de transformar algo en oro. Seton esperaba que algún príncipe se enterara de sus virtudes y lo llamara a la corte, porque ahí estaba el negocio, conseguir que la corte. Entonces vos decías, mire, yo trabajo transformando cosas en oro, desde luego esto no es inmediato, yo con este polvo lo pongo aquí, esperamos 3 meses, pero deme algún dinero y alójeme. Ese era el negocio. Muy bien, el primero que lo llamó fue el duque Federico I de Württemberg, pero Seton no fue, porque Federico de Württemberg era famoso por lo siguiente: parece que llamaba a supuestos alquimistas a su corte, porque andaba muy falto de dinero. Entonces, para conseguir la transmutación, para transformar plomo en oro. Pero al que no tenía éxito, lo mataba. Entonces, imagínense que Seton, cuando fue invitado a esa corte, salió rajando. En 1603 se presentó en la corte de Sajonia. Allí gobernaba Cristian II, que era un rey de 20 años de edad. Primero lo trató bien, con halagos y promesas para ver si podía sacarle el secreto de la fabricación. Seton desplegó, hizo algunos, aprovechó también para vender talismanes contra el embarazo, decía conocer el futuro a través de la coloración de los orines, o sea, examinaba los orines de una persona y le decía el futuro. También decía tener un brebaje que mezclado con vino despertaba en las personas más recatadas las más encendidas lujurias. Así que todo el mundo compraba ese brebaje para encargárselo a sus amigas. El caso es que Cristian II no quedó muy conforme con Seton, que por otra parte no quería confesar los secretos de su polvo rojo, si es que algún secreto había. Y como se resistía a confesar los secretos, Cristian II lo encarceló. Lo metió en una nauseabunda prisión de una torre, custodiado por 40 hombres, lo tuvieron encerrado 3 meses para ver si le hacían escupir el secreto del polvo rojo. Allí aparece en escena Mikael Sendivogius, que era un polaco. Era un noble polaco que se había ganado la confianza de Cristian II. Y obtuvo permiso para visitar a ese prisionero. Se ofreció para visitarlo, le dijo a Cristian. Así que no quiere decir cuál es el secreto de la transmutación de los metales. Déjame visitarlo que yo le voy a soltar la lengua. Muy bien. Y allí se presentó Sendivogius. Llegó a la celda donde estaba Seton y le dicen, ¿qué me das si yo te libero? Ya había aprendido el arte de embaucar. Le dijo, tanto que tendrás para el resto de tu vida. Eran dos mentirosos. Sendivogius fue a Cracovia, vendió algunas cosas, trajo dinero, empezó a visitar a Seton todos los días. Con la guita que había obtenido de sus ventas, le daba vino y manjares a la guardia que custodiaba a Seton. Tanto vino a los soldados que quedaron completamente borrachos todos. Sendivogius robó la llave, liberó a Seton. Antes había sobornado a los guardias del acceso al palacio. El caso es que huyeron los dos rumbo a Cracovia. Ahí Seton le otorgó a Sendivogius la supuesta fórmula para la fabricación del oro y le entregó además lo que le quedaba de aquel polvo rojizo. Los días en la cárcel habían dañado tanto el cuerpo de Seton que murió pronto. A los pocos meses de ser liberado murió en Cracovia. Sendivogius se quedó lo que quedaba del polvillo de Seton y con un papel donde había algo que parecía una supuesta fórmula. Pero no entendió mucho lo que decía el papel. No había mucho que entender. Se fue de todos modos a la corte como alquimista. Pero no tuvo suerte. En el camino a la corte fue hecho prisionero por un conde morado. Se le hizo saber que sería puesto en libertad solo si revelaba el secreto de aquel polvo rojizo. Y el hábil Sendivogius consiguió hacerse de una lima, cortó los barrotes de la ventana del calabozo, hizo una cuerda, se descolgó, huyó a Praga, y en Praga fue a ver al protector de los alquimistas.
aquel de quien hablamos siempre, al emperador Rodolfo. Rodolfo lo recibió, lo atendió bien. Al poco tiempo, Sendivogius cobró coraje y fue a presentarse, pero que podía traerle riqueza, que era la corte del ya mencionado Federico de Württemberg, aquel ante el cual no se había presentado Zedon porque tenía miedo de ser muerto. Ya hemos dicho que aquel príncipe al que no convertía el plomo en oro lo mataba. Muy bien, allí Sendivogius se encontraba en una situación comprometida, le quedaba poco polvillo rojo, conocía el mal carácter y las peligrosas costumbres del duque. Situación comprometida lo vino a sacar un alemán, Johann Müller, quien había adquirido algunos conocimientos químicos como ayudante de peluquero. Los ayudantes de peluquero suelen adquirir alguna clase de conocimiento químico. Había hecho circular en Stuttgart el rumor de que era inmune a las balas. Cuando se rumorea que uno es inmune a las balas, la gente empieza a respetarlo. Este hombre estaba en la corte de Federico de Württemberg y solía hacerse disparar con balas de plomo. Era un plomo amalgamado que no lograba herirlo. Pero para demostrar su poder ante el duque Federico se hacía tirar unos tiros. Y en recompensa por aquellas exhibiciones obtenía los favores del duque. Cuando Müller se enteró de la presencia de Sendivogius en la corte, sintió que su posición ante Federico estaba amenazada. Procedió entonces con cautela. Le dijo al polaco, a Sendivogius, que estaba en situación peligrosa, que había oído decir que el duque lo iba a encarcelar en cualquier momento. Mire, mejor tómesela, rájese, huya. Y lo hizo huir por un camino que se encargó de señalarle prolijamente. Y Sendivogius rajó y cayó en la trampa. En el camino fue apresado por hombres de Müller y le afanaron el polvo mágico, el poco que tenía. Müller se presentó ante Federico, dijo que el polaco que había huido era un estafador y que él tenía los verdaderos polvos mágicos, que eran en realidad los que él le había. Se dispuso entonces a convertir en oro un pedazo de plomo. No le salió. No le salió. Tráigame un pedazo de plomo que lo voy a convertir en oro. Sacó el polvo colorado, lo hizo así, dijo unas palabras y no le salió. Entonces el implacable duque de Württemberg lo mandó al patíbulo y lo mataron. Durante la ejecución había un espectador muy divertido, que no era otro que el polaco Sendivogius, que había vuelto nada más para ver cómo le iba al que lo había afanado. Y así se terminaron los polvos mágicos aquellos que el marino dio a Seton, que Seton dio a Sendivogius y que Müller le afanó a Sendivogius. Se terminaron, no había más. En el año 1619, Sendivogius se presentó en Viena, dispuesto a llevar a cabo una transmutación en presencia del emperador. Y para regocijo de todos, aquí viene la parte que me gusta de esta charla. Para regocijo de todos, Sendivogius convirtió en oro puro una moneda de plata. Posteriormente se supo que había trampa. En realidad la moneda era de oro. Él la había bañado en plata y cuando la calentó desapareció la plata y apareció. También terminó mal Sendivogius. Tras descubrirse el engaño, también a él le cortaron la cabeza. O sea que murieron los tres. Los polvos no eran mágicos, pero sin embargo desataron la codicia de aquellos que los poseían y condujeron a crímenes. Toda aquella época vivió enloquecida por la búsqueda de la piedra filosofal, de la piedra de toque, de la piedra que convertía especialmente el plomo o el mercurio en oro. Desde luego nadie la consiguió. Era aquella sociedad que hasta se mataba por conseguir específicos que o bien convertían los metales en oro, o bien devolvían al oficiante la juventud, el vigor, o lo alejaban de la muerte. Yo creo que no está mal la búsqueda de la piedra filosofal. Pero los buenos alquimistas saben, como hemos dicho el otro día, que esta es una pequeña alegoría. Lo que hay que convertir no es el plomo en oro,
El objeto no es la fácil riqueza, la riqueza sin esfuerzo, sino que por el contrario, lo que se es un camino lleno de dificultades, al cabo del cual se sale mejor de lo que se entró, y a veces se sale ingeniero electrónico. La verdadera transformación, la verdadera transmutación, dicen los alquimistas, ocurre en el oficiante, en el alquimista, y lo que se recupera es la potencia. Y el elixir, si es que existe, es el elixir de la sabiduría, de la serenidad, de la benevolencia, de la inteligencia. Pero claro, no es fácil comprender esto, y los alquimistas dicen que solo se comprende después de haber andado toda una vida renegando con los matanobres. Entre nosotros también se busca, y a veces sin saber que será la piedra y el elixir. Y se la busca por dos caminos distintos. Algunos buscan el camino fácil del elixir que los convierta en ricos y famosos. Y otros eligen el camino difícil, el camino de lidiar con el horno alquímico día y noche, noche y día, para obtener finalmente una transformación del propio aspecto, para convertirse en una persona más inteligente, más espiritual o más bondadosa. Y los métodos de luego no son quizá los de la alquimia, pero creo que existen estos dos caminos posibles para alguien que quiere hacer algo mejor con su persona. El camino fácil y el camino difícil. Yo quiero dedicar esta charla quiero referirme antes que dedicar, no sé si dedicar después de todo, que dedica casi usted, ¿no? Pero cuando yo leí esta historia por primera vez, descubrí, ya estaba allí, otra alegoría. Sendivogius empieza con la falsa transformación de una moneda que era de oro, fingía que era de plata y otra vez la convierte en oro. Hay algo noble, sin embargo, en este engaño, que es que la moneda era primero de oro. No sé por qué me gusta eso. Y pensé, cuando leí la historia por primera vez, en esa clase de mujeres, especialmente, que siendo un poco más feas, que siendo inteligentes se fingen un poco más tontas, que siendo bondadosas se fingen un poco más malas. Es decir, son en realidad hermosas, buenas y geniales, pero a lo mejor por discreción o quizá por perversidad se fingen un poco peores. Y en algún momento, para completar, para ser más perfecta la seducción, se sueltan el pelo, se sacan el pullover grueso, se sacan los anteojos, apagan la televisión y nos entregan un poco de su alma y de su cuerpo y se revelan como lo que son. Y está muy bien eso. Es una buena metáfora esa de la que parece una moneda de plata, pero que en realidad no es de plata, era un engaño, la moneda era de oro. No la mentira de fingirse mejor de lo que no es, sino también la mentira, la extraordinaria mentira de fingir lo que es, pero con la secreta intención de producir un posterior reconocimiento, una anagnórisis, allí donde lo que parecía de plata era en verdad de oro. Una estafa, me dijo usted un día, que dignifica. Y escribí yo un pequeño cuento al respecto, que creo que se llama Elogios Insuficientes, o algo por el estilo. Está mal ir un poco a menos, para que crean, digo, que lo hagan los que son de oro. Yo que soy de anchoa, no tengo nada que decir. Pero el que es de oro, que haga creer que es de plata, está muy bien. Así que
Yo me adelanto, ahora sí, a dedicar esta charla a las personas que parecen de plata, parecen muy buenas, y en cambio son extraordinarias. Hay una injuria en el elogio, cuando a alguien le decimos sos de plata y resulta que es de oro. Y ahí debe haber muchas personas para quienes nuestros halagos son, sin que lo sepamos, una injuria. Así que les dedicamos a esta gente esta charla que no es muy interesante, pero que contiene, me parece, una alegoría que es más la charla, que no es que yo la haya inventado, está ahí. Está ahí. ¿Le gustó o no? Muchísimo. ¿Usted tiene alguna dedicatoria particular así para cumplir con su favorecedor? Sí, yo discúlpeme si me le adelanté. No, me gustó pero mucho. es una historia dedicatoria, ¿no? Que yo até con algunas ideas que tenía acerca de cierta gente. Bueno, yo voy a dedicar esto, Alejandro. Usted hablaba del camino fácil y el camino difícil, ¿no? Y recuerde que dicen los evangelios que Dios es el camino y espaciosa la puerta que lleva a la perdición. Claro. Y que estrecho es el camino y dificultosa la puerta que lleva a la salvación. Entonces, porque estamos de ese lado, nosotros le quiero dedicar, imagínenlo que, bueno, el que pronunció esas palabras, que es el Cristo, a Aquiles, que también eligió el camino difícil. Exactamente, le ofrecieron los dos destinos y le eligió la vía corta pero gloriosa. Y ya nombrado aquí a Chopin como una de esas personas que nosotros dignificamos por haber elegido el camino difícil, hacerlo complejo, ir en busca de más. Y en este sentido lo atamos con lo que hablaba usted al inicio. Por ese camino que va el conocimiento y es por ese camino que va el placer, al menos el placer que dignifica al hombre que no es el hombre más, diría Ortega, ¿no? Ese hombre que es el hombre de selección. Señores, vamos a escuchar, no Falsa Moneda, que escuchamos muchas veces este año porque nos gusta mucho por distintas intérpretes, por Lolita y por Imperio Argentina en realidad. Pero sí podemos escuchar algo mucho peor, que es Moneda Falsa, una canción que yo me atreví a componer. Cantan, es una canción breve, ya que tenía un objetivo teatral, que se cumplía al minuto y medio. Van a cantar esta canción, acompañadas por Federico Mizrahi, nuestras queridas Karina Biorlegui y Ruth Ataguine. Moneda Falsa se llama, y empieza en este mismo momento. Sí, tenemos suerte, viendo que hay mucha gente que no ha podido entrar. Voy a permitirme el placer de quedarme un rato más con ustedes después que termine esta aburrida charla en el stand de la embajada o en donde ya se les va a indicar, llegado el caso. Quiere decir que si hay alguno de los muchachos que han quedado afuera y tienen ganas de saludar o de, qué sé yo, de esas pequeñas cosas mundanas que suelen ocurrir, pues yo me voy a quedar hasta que se vaya el último, que voy a ser yo, naturalmente. La otra cosa que debo decir es que esta es una charla muy pesada, muy aburrida, un poco académica, un poco pretenciosa, de modo que si alguno de ustedes quiere abandonar la sala, puede hacerlo ahora, durante la charla, y si tenemos mucha suerte, después. La última advertencia es que es una charla que ya ha sido dada en otros foros con concurrencia inestable. Es decir, la concurrencia era una al principio, otra en el medio y nula al finalizar. Curiosa dificultad la de quienes se proponen enseñar alquimia, ya que deben transmitir una normativa cuyo precepto central es el secreto absoluto. Entonces el profesor se encuentra ejerciendo al mismo tiempo la divulgación y el ocultamiento. Y para completar exitosamente ambas actividades, no tendrá más remedio que dictar unas clases que por lo menos tengan dos significados.
uno aparente y otro secreto, que el alumno deberá ir descifrando trabajosamente. Y así, tras largos siglos de penosas lecciones, se habrá ido construyendo un lenguaje en donde lo que se dice no es lo que se quiere decir, en donde cada palabra no es sino una imprecisa alegoría de otra que no ha sido dicha, y así el sol es el oro, pero también es el Padre, y es Apolo, y el calor del cuerpo, y el centro del zodíaco, y los 7 metales son también las 7 heridas de Cristo, y son también las 7 virtudes, y los 7 colores, y los días de la semana, y las horas, y la suma de la Trinidad con los 4 elementos que de paso vienen a ser los 4 evangelistas. Desde luego, el aprendiz, el alumno, jamás tendrá la certeza de haber descubierto las verdades escondidas, porque nunca se realiza la traducción definitiva. Maestros y discípulos se hablan a través de los siglos en interminables diálogos y textos que son símbolos y emblemas de otros símbolos y emblemas cuyo comienzo, cuyo final es imposible hallar. Manuel Mandeve, el pensador de Flores, afirma que toda conversación es una lección de alquimia. Nadie dice lo que dice, nadie oye lo que oye, nadie escribe lo que escribe. Mandeve aclara que este último juicio oculta en verdad otro, que es secreto. Y esta charla, por cierto, también. Esta charla comienza con los hindúes. Los hindúes creían en la transmigración de las almas, como saben ustedes, pero nunca intentaron demostrar esa creencia, porque para ellos era una cosa muy evidente. Tan evidente era que hasta el libro de leyes, como el libro de Manu, contenían amenazas de este orden. Leo el libro de Manu, que he tenido la precaución de traer. El asesino de un brahmán encarna como castigo en el cuerpo de un perro, o si no de un puercoespín, o de un burro, de un camello, de un toro, de una cabra, de un carnero. Pero siempre según las circunstancias del crimen. Quien roba vestidos de seda, renace perdiz. Si roba telas de lino, renace rana. Si tejidos de algodón, garza. Si roba perfume, renace ratón. Si roba orégano, renace pavo. Quiere decir que no hacían ningún esfuerzo por convencer de la verdad de la transmigración. Simplemente la especificaban y la detallaban. Una idea tan singular como esta, ¿no?, de la transmigración del alma, transmigración por cuerpos no solo de animales, sino aún vegetales, ha suscitado reacciones muy diversas. Borges cita como curiosidad la hipótesis dietética de Voltaire, que decía que los brahmanes juzgaron que un régimen carnívoro podía ser peligroso en la India, entonces para que la gente no comiera carne, inventaron que las almas humanas se alojaban en los cuerpos de los animales. Julio César decía que esta creencia en la transmigración de las almas venía de los druidas de Bretaña, de la Galia. Los galeses tienen un poema hermosísimo que comienza diciendo: he sido la hoja de una espada, he sido la gota en el río, he sido una estrella luciente, he sido una palabra en un libro. Este poema, el Cat Godeu, señala también la creencia en una transmigración. Entre los griegos, Pitágoras creía en esto y decía tener el don de recordar vidas pasadas, lo cual no sucede en general si funciona bien la institución de la transmigración. Pero con Pitágoras había un defecto, que era que él sí se acordaba de haber sido otros. También Empédocles de Agrigento decía: he sido mancebo, doncella, arbusto, pájaro y mudo pez que surge del mar. Platón narra la visión de un soldado herido que recorre el infierno y allí ve el alma de Orfeo, que elige renacer en un cisne, y Agamenón, que prefiere un águila, y Ulises, que ahí en el catálogo elige ser un hombre modesto. Sin embargo, esta idea, que los griegos llamaban metempsicosis,
los griegos y los payadores. A pesar de los ejemplos que hemos señalado, fue completamente rechazada por la nación. Los griegos preferían un más allá fijo ahí en el Olimpo, nada de andar vagando de ser en ser. La idea del viaje del alma, de una identidad a otra distinta, no tenía muchos seguidores. Pero, curiosamente, un modo posible de cambio y transformación entusiasmaba poderosamente a los poetas griegos e incluso también a los romanos. Hablamos de lo que da título a esta charla, las metamorfosis, los cambios abruptos que podían producirse en los dioses o en los personajes mitológicos o en la gente nomás. Estas transformaciones no implicaban transmigración del alma. En realidad la alteridad del tipo que se metamorfoseaba era relativa. Uno era otro solo hasta cierto punto. En primer lugar, porque las metamorfosis podían ser temporales. Y en segundo lugar, si es que el cambio se perpetuaba, se sostenía la conciencia de quién se había sido. Y aquí cabe hacer una consideración decisiva. Una transformación parcial es mucho más dramática que una total. Para percibir que uno es otro, es necesario seguir siendo el que se era antes, siquiera parcialmente. Si yo me convirtiera en este mismo momento, en mi compañero de trabajo Daniel Lareso, que me ha acompañado acá, de un modo completo y abrupto, asumiría las percepciones todas de Lareso, el pensamiento de Lareso y lo que es más importante, la memoria de Lareso. Memoria en la que no figura el dato de haber sido antes Dolina. Quiere decir que no me daría cuenta de mi propia metamorfosis. Para advertir este cataclismo, para darme cuenta de que sí me he transformado, tendría que conservar memoria de mi estado anterior, con lo cual la metamorfosis sería imperfecta. El que se convierte en otra cosa de un modo total no se da cuenta. Quizá yo sea quien soy desde hace nada más que 15 minutos. Pero no me doy cuenta porque entre tantas virtudes desagradables que he contraído, figura la del falso recuerdo de una vida larga que no me pertenecía sino hasta hace 15 minutos. Acerca de la eficacia de la transformación parcial, señalo que en los mitos y en la poesía, muchas veces, en cumplimiento de figuras retóricas, de recursos poéticos, los seres se transforman en algo que ya eran, de algún modo. Por ejemplo, Linge, la hechicera que provocó la pasión de Zeus dándole un filtro amoroso, fue convertida como castigo en un ave que se llama Inx, que también era utilizada para los conjuros amorosos. Es decir, se transforma en algo parecido a lo que ya era. En algunos casos la criatura nueva es el símbolo, es el emblema o el jeroglífico de la que fue. Un hombre valiente y sanguinario, ¿en qué se va a transformar? En un león. El diablo se presenta bajo la forma de una serpiente. Es un procedimiento poético y a veces etimológico de indudable eficacia. Sin embargo, convertir la cosa en símbolo aparece no solo como recurso poético, sino a veces también en nuestros países como conducta política. Reemplazar la acción concreta por gestos emblemáticos suele contentar los espíritus y neutralizar heterodoxias. Y así, un proyecto de país se convierte en un refrán. Un luchador político se convierte en una remera. O en una comedia musical. A veces la relación entre el nuevo ser y el anterior, entre los griegos por lo menos, era una relación de recompensa o de castigo. En realidad los dioses griegos eran unos dioses bastante poco poderosos y no tenían decisión sobre la duración de la vida. Estos trámites estaban a cargo de las potencias del destino. Entonces,
la transformación, la metamorfosis, era un recurso de los dioses para premiar o para vengarse, ya que ni siquiera podían matarte. El más terrible de estos castigos era la petrificación. Y más aún cuando la conciencia subsistía. Ser una piedra y estar consciente de que uno es una piedra es algo un poco desagradable. Veamos qué le pasó a un infidente. Un infidente es de lo peor, ciertamente. El dios Hermes era un niño muy precoz, tan precoz que el mismo día de su nacimiento se hizo cuatrero. Y le robó a Apolo 12 vacas, 100 terneras y un toro. Cuando los iba arreando, rumbo a una caverna, se encontró con un anciano llamado Bato. Para evitar que el robo fuera descubierto, Hermes le prometió a Bato una ternera si consentía en callar lo que había visto. Y el viejo cerró trato. Muy bien, Hermes puso el ganado en lugar seguro y volvió disfrazado al lugar donde estaba Bato, para ver si el viejo cumplía su promesa. Le preguntó si había visto un rebaño y le prometió una recompensa si lo ayudaba a encontrarlo. Y Bato, infiel a su juramento, le dijo, sí, bueno, para allá. Cantó todo lo que sabía y entonces Hermes, indignado, lo transformó en roca. Pero la petrificación más espantosa y dramática es la que produce la gorgona Medusa en quien se atreve a mirarla. Saben ustedes, el que mira a la Medusa se petrifica. Y mirar a la gorgona significa perder la vista, transformarse en piedra ciega y opaca. Perseo, el héroe, prometió cortarle la cabeza en un festín en el palacio del tirano Polidectes. Eran unas reuniones que se hacían, que se llamaban éranos, y era usual que cada uno en esas reuniones hiciera alarde de generosidad. Y llegado el turno de prometer un regalo, Perseo fue más allá del simple caballo que se le pedía, y de puro compadrón se comprometió a la decapitación de Medusa. Se pone en marcha, obtiene de las ninfas y de los dioses los instrumentos de la victoria, andaba con el casco de Hades, que es un casco que hace invisible a quien se lo pone, las sandalias aladas, repito, aladas, que son el símbolo de la rapidez del pensamiento poético. La quibisis, que es una práctica bolsa para guardar cabezas de gorgona, que no debería faltar en el bolsillo de ningún caballero. Y también llevó el arpé, que era nada menos que la hoz con la cual Cronos castró a su papá Urano. Más adelante se agrega también un espejo en el cual Perseo mira el reflejo de la gorgona sin cruzarse con su mirada petrificadora. Gracias a esas armas, Perseo eludió la más terrible de las metamorfosis. Según el finado Apolodoro, la propia Medusa era el resultado de una transformación por venganza. Al parecer, este horrible monstruo había sido al principio una hermosa doncella que se había atrevido a rivalizar en hermosura con Atenea. Cabrera, la diosa, la convirtió en ese ser espantoso y grotesco que enfrentó Perseo. Esos son los castigos, transformaciones que eran castigos. Las recompensas siempre han sido menos eficaces. Casi siempre se trataba de la víctima de una injusticia que resultaba con la asignación en el cielo de un lugar bajo la forma de una constelación, o por ahí te transformaban en río, en fuente o en laguna. Ahí estaba Celemno, que era un muchacho, un pastor de la Arcadia, y la ninfa Argirea se enamoró de él, y su amor duró como siempre sucede, mientras Celemno fue joven y atractivo. Cuando el tipo perdió su belleza, la ninfa, que había tomado la precaución de ser inmortal y perpetuamente joven, lo abandonó. Y el pastor se murió de pena, como tantos de nosotros. Afrodita, la diosa del amor, lo transformó en río. Pero a pesar de la transformación, seguía penando. Tenía tanta pena Celemno que río y todo penaba. Y entonces Afrodita le concedió el olvido, el privilegio de olvidar todas sus penas. Y hoy en día todos los que se bañan en el río Celemno
olvidan sus pesares amorosos. Es posible que todos nosotros tengamos por destino, más allá de nuestros méritos o deméritos, el convertirnos en olvido. De todo esto se infiere que puede hablarse de progreso y decadencia en las transformaciones. Una metamorfosis descendente convierte, por ejemplo, a un marinero en un chancho. Una metamorfosis ascendente es un progreso y convierte a un sapo en un príncipe. Estos ascensos y descensos pueden ser próximos o distantes, según la importancia de las reformas operadas en un ser. También puede hablarse de metamorfosis horizontal y hasta de metamorfosis tautológica, alguien que se convierte en sí mismo. Carlyle señalaba el carácter tautológico de las metamorfosis de los animales que se transforman en otros de la misma especie. Para Carlyle, todos los tigres son el mismo tigre, todos los gatos son el mismo gato. ¿Acaso para los dioses todos los hombres son el mismo hombre? Hemos señalado, o nos hemos olvidado de señalar, el carácter permanente o provisorio de las metamorfosis. Muchas veces los cambios son definitivos y ya no se puede volver al estado anterior. Ahí tienen las Pléyades, que son ya para siempre una constelación, y no volverán a ser las 7 adolescentes que perseguía el desaforado cazador Orión. Pero otras veces serán transformaciones transitorias y a menudo periódicas. En este último caso es necesario establecer el estado principal del ente mudable. El dato tiene importancia desde el punto de vista literario, moral y jurídico, ya que como, por ejemplo, cada fase de un ser periódico puede perseguir propósitos diferentes, incluso opuestos, ¿cómo establecer la imputabilidad de las contravenciones cometidas por seres de identidad inconstante? Es decir, un crimen cometido por la mujer araña, en su estado arácnido. El lobizón, ¿qué se hace con el hombre? ¿Que es inocente ese hombre de los crímenes cometidos los viernes a la noche? Bueno, son asuntos jurídicos todavía no debidamente esclarecidos. Aquí cabe mencionar a los seres que podían transformarse a voluntad y capricho, y que eran los dioses. Zeus utilizaba este poder de transformación en sus aventuras amorosas. Así, para seducir a Europa tomó la forma de un toro. Para Leda fue un cisne. Para llegar hasta Danae, justamente la mamá de Perseo, se convirtió en una lluvia de oro. Muchas veces sus amantes también eran transformadas para evitar los celos de la mujer, Calisto se volvió osa, Io se hizo vaca, etc. Pero el caso más célebre es el de Proteo, un dios marino que vive cerca del Nilo. Puede asumir cualquier forma que desee. No solo se convierte en animal, sino también en un elemento, como por ejemplo el agua, el fuego, y utiliza este poder cuando quiere eludir a los que le preguntan, porque Proteo tiene el don profético, pero se niega a responder. Esto está bien. Tener el don de la profecía y negarse a responder es extraordinario, mucho mejor que el don inverso. Es decir, no tener el don de la profecía y responder continuamente. También era muy frecuente, habremos de confesar, que algunas ninfas y otros seres virginales que nunca faltan, o renuentes al menos, recurrieran a las metamorfosis para escapar de enamorados indeseables, como tantas de nosotras. Tetis, la mamá de Aquiles, que era una diosa, fue obligada a casarse con Peleo, un simple mortal no demasiado simpático. Tetis lo rechazó y para evitar sus embates fue convirtiéndose sucesivamente en fuego, agua, viento, árbol, pájaro, tigre, león, serpiente y finalmente en molusco. Molusco o no molusco, Peleo la sujetó fuertemente y la obligó a retomar su forma de diosa, que es la forma de una mujer joven y bella. En la India está el famoso dios Vishnu, que encarna la conciencia divina bajo 10 formas diferentes. Estas formas se llaman avatares, es decir, vicisitudes. La primera es Matsya, que parece un pez, y la 10ª es la única que todavía no ha ocurrido, Kalki, que vendrá solo al final de la Edad de Hierro
para aniquilar a los malvados. Hay que decir que las más frecuentes transformaciones de los mitos y la literatura son las de los hombres en animales. En casi todos los casos la transformación es solo exterior. La transformación, quise decir. El hombre mantiene su conciencia, su pensamiento, sus opiniones y hasta su voz. Todo bajo la envoltura de un animal. El asno de Apuleyo, el príncipe que se vuelve sapo, el criollo lobizón, el insecto, en que deviene Gregor Samsa en la novela de Kafka, son ejemplos ilustres. Pero la más espectacular de estas metamorfosis es probablemente la transformación masiva de los compañeros de Ulises. Cuando el héroe llegó con su barco a la isla de Ea, envió en reconocimiento a la mitad de su tripulación al mando de Euríloco. Muy bien, el grupo llegó a un valle, se alzaba ahí un brillante palacio, y todos entraron en el palacio, menos Euríloco, que se quedó espiando para ver qué clase de recibimiento le hacían a sus compañeros. Muy bien, los griegos fueron agasajados por la dueña del palacio, que no era otra que la maga Circe. Circe los convidó a un banquete, los marineros aceptaron encantados, pero tan pronto como probaron los manjares, Euríloco, que estaba espiando, vio que Circe tocaba a los invitados con una varita y los convertía en animales diversos: leones, perros, chanchos, gatos, cada uno según la tendencia profunda de su naturaleza, es decir, conforme a lo enunciado en el párrafo 7 de esta misma charla. Uno se convertía en algo que ya era de algún modo. Algunos incluso es que ya venían a medio convertir. Después la maga Circe los empujó hacia los establos, que ya estaban repletos de animales semejantes, producto de otros banquetes anteriores. Ante esta situación, Euríloco, que seguía espiando, volvió allí donde estaba Ulises y relató su aventura. Y Ulises resolvió ir personalmente a salvar a sus compañeros. Y ahí andaba el héroe entre los suyos por la isla, preguntándose cómo podría libertar a sus hombres, cuando se le apareció el dios Hermes, el mismo que se hizo cuatrero el día de su nacimiento, y le regaló una planta mágica llamada Moli, que mezclada con los brebajes de la bruja evitaba todo encantamiento. Muy bien, Ulises se presentó ante la maga, que lo recibió como al resto de sus compañeros, le ofreció los licores. Ulises bebió, pero teniendo la precaución de mezclar Moli en el contenido de la copa. Cuando Circe lo tocó con su varita, él permaneció tal como era, sacó su espada, y Circe devolvió a los marineros su forma habitual, y Ulises pasó junto a ella, no se sabe si un mes, o quizá un año de delicias. Algunas transformaciones menos usuales cuentan que el Buda paseaba una tarde bajo los rayos del sol y resultó ser que cada uno de los dioses del cielo le arrojó una sombrilla para protegerlo. Entonces, para no desafiar a ninguno de los dioses, el Buda se convirtió en innumerables Budas que tomaron una sombrillita cada uno. La historia de Jekyll y Hyde muestra el caso de un hombre que se transforma en dos. Mucho más raro es el caso inverso. Dos hombres se transforman en uno, que es, a decir verdad, un tercero. El resultante mezclará astutamente rasgos de quienes le han dado origen. Todavía más complicado sería pensar en tres hombres que se convierten en dos, o en tres que se vuelven cinco. Y hay un antecedente ilustre que he encontrado en el Dante. En el canto 25, Dante ve tres espíritus: Agnolo Brunelleschi, Buoso degli Abati y Puccio Sciangato, tres funcionarios corruptos de Florencia. Llega Cianfa Donati en forma de serpiente, se arrosca sobre Brunelleschi y los dos se hacen uno. Repito, los dos se hacen uno. El propio Dante hace notar que Ovidio, el autor de las Metamorfosis, nunca presentó la transmutación de dos en uno, ¿no? Hay una historia griega en que tres comparten la visión de uno.
son las grayas, es decir, las grises, unas viejas que jamás fueron jóvenes, nacieron ya así ancianas, pertenecen a la generación de divinidades preolímpicas, ¿no? Se llaman, son tres señoras, se llaman Enio, Pefredo y Dino, tienen nombre de varón. Tenían un solo ojo y un solo diente para las tres, que se iban prestando por turno. Vivían en el occidente extremo, en el país de la noche, donde nunca luce el sol. Cuando Perseo partió para dar muerte a Medusa, se encontró a las grayas, que eran las guardianas encargadas de cerrar el camino que conducía a Medusa. Como no tenían más que un ojo, hacían su vigilancia por turno. Y Perseo aprovechó el momento en que el ojo se traspasaba de una a otra para robárselo. Y después, reteniendo el ojo como rehén, las obligó a revelarle los secretos que habrían de permitirle realizar su hazaña y que consistían en el hallazgo de las armas mágicas que hemos descrito anteriormente. Pero aquí aparece, si bien se mira, un caso de sustitución o un caso de traslado parcial de la percepción de un sujeto a otro. Me gustaría hablar de sustitución. No es lo mismo sustituir que transformar. La sustitución podría ser definida como una falsa metamorfosis. Un ser ocupa el lugar de otro, se hace cargo de su destino, casi siempre merced a engaños, a fingimientos, máscaras, disfraces. Por ejemplo, cuando Zeus se aparece ante Alcmena bajo la forma de su esposo anfitrión, no puede hablarse de metamorfosis. Zeus no se ha convertido en anfitrión, ha producido un engaño, una falsa metamorfosis, mientras que el verdadero anfitrión se encontraba lejos peleando con los telebeos. Casi siempre las sustituciones ocurren en la alcoba. Veamos qué dice la Biblia. Labán tenía dos hijas, Raquel y su hermana Lía, que era la mayor. Pues Jacob le dijo que lo serviría 7 años, a cambio de la mano de Raquel, la menor. Dice, me gusta la menor. Labán acepta, dice, trabaja 7 años para mí y yo te dejaré casar con ella. Pero la situación se complica. En realidad Raquel y Lía eran igualmente hermosas, pero su padre era consciente de que las hijas mayores deben casarse antes que las hermanas menores y planea un engaño. Raquel se entera del engaño y le advierte a Jacob que su padre piensa meter a Lía en su lecho, aprovechando la oscuridad de la cámara nupcial. Era fácil el engaño allí en el oriente, donde ningún hombre poseía a su esposa a la luz del sol o de una lámpara. Se hacía todo al oscuro, entonces te podían cambiar la esposa. Entonces Jacob, sabiendo lo que planeaba Labán, le dijo a Raquel, mirá, dice, vamos a acordar unas señales. Yo aceptaré a la mujer que me toque, en primer lugar, el dedo gordo del pie derecho, luego el pulgar de mi mano derecha y finalmente el lóbulo de mi oreja derecha. Dijo. Era un poco complicado. Mientras tanto siguió trabajando durante los 7 años. 7 años que fueron aprovechados para ensayar debidamente las señas acordadas. Cuando pasó el tiempo estipulado, Jacob le dijo a Labán que le entregara nomás a Raquel para casarse, y la otra le apretó el dedo correspondiente, y Jacob recién se dio cuenta en las primeras luces de la mañana. Vio que era Lía. Entonces le reprochó a su suegro Labán el engaño. Y Labán dijo, mira, yo no puedo ir contra la ley, así que primero te entrego a la y Sara, Isaac y Rebeca, la compañera de Jacob es Lía. Se pregunta uno, ¿quién será su compañera en la cueva Macpela? Heracles también fue engañado por un suegro. Mientras duró la cacería del león de Citerón, se alojó en casa del rey Tespio, que tenía 50 hijas, una peor que la otra. Y el rey Tespio deseaba tener nietos del héroe, y le enviaba cada noche a una diferente.
Heracles no se daba cuenta de los cambios y creía encontrar cada vez a la misma compañera. Este es el biotipo del peor amante del mundo. Esa eficacia regular, esa infalibilidad que es hija del no encontrar diferencia entre las hermanas. El verdadero amante es falible porque ve los matices y las diferencias. Pues algunos afirman que poseyó a todas las muchachas en 7 noches o incluso en una sola noche, según la cronología que se maneje. El caso es que todas concibieron un hijo de Heracles, y incluso les digo, la mayor y la menor tuvieron gemelos. En estos casos en realidad no hay metamorfosis, sino impostura lisa y llana. Alguna vez hemos hablado, no sé si tienen tiempo, pero hemos hablado del servicio de ayuda al impostor, una organización destinada al disfraz, a la sustitución y al fingimiento, ¿no? Para la gente del servicio de impostores, la impostura es un arte. Y más aún, ellos dicen que todo arte es impostura. Y dicen, por ejemplo, con 100 gramos de pintura al aceite podemos hacerlo aparecer como un rostro misterioso. 500 kilos de bronce pretenden ser el cuerpo de Heracles. Una combinación de tinta y papel es presentada como el alma de un hombre atormentado. Eso es el arte. Si alguno desea contratar el servicio, a mí me gustaría presentar algunos datos para facilitar la contratación, pero es imposible. Porque para empezar nadie conoce la ubicación de esa entidad. Los locales parecen almacenes, otras veces aparecen como un copetín al paso, como una estación del ferrocarril. Y los impostores del servicio son muy consecuentes con sus representaciones, y por más que uno plantee sus necesidades, insisten en vender garbanzos, en servir una ginebra o despachar un boleto de ida y vuelta vaya a saber dónde, ¿no? Es cierto que a menudo aparecen impostores ofreciendo sus servicios, pero la organización ya advirtió al público que se trata en realidad de falsos impostores que deben ser denunciados a la policía. Yo me he preguntado si hay países impostores. A lo mejor Suecia es un país tropical y China una pequeña república del África y Luxemburgo el mayor país del mundo. Algunos seres son en realidad una sucesión de seres. Tal es el caso del viejo de la montaña, el legendario jefe de la secta de los asesinos. Todos hablaban del viejo de la montaña como si fuera uno, y era un cargo. El emperador de la China gobernaba un territorio tan extenso que en las regiones más lejanas se reverenciaba su nombre y se cumplían sus órdenes muchos años después de su muerte, cuando ya otro hombre era el emperador de la China. El Dalai Lama, dicen que al morir se encarna, sería mejor decir, en un niño, generalmente de clase humilde, y que según dice Borges, para mayor comodidad, crece en el vecindario del antiguo lama, ¿no? Entonces es descubierto por oráculos e instalado en el trono. De tal modo se entiende que el Dalai Lama es de generación en generación siempre el mismo. Un tulku, una encarnación de Avalokitesvara, el señor de la compasión. Desde 1391 hasta la fecha se han sucedido 15 Dalai Lama, no son tantos. En Babilonia, en la 7ª terraza del Sigurat, un hombre y una doncella enmascarados se unen sexualmente cada noche cumpliendo un viejo ritual. Los sacerdotes de Marduk se ocupan de mantener una completa oscuridad y de darles a beber un vino espeso y estimulante. Los amantes tienen prohibido quitarse el antifaz bajo pena de muerte.
los abrazos duran hasta el amanecer. En ese momento, el sonido de una trompa señala el fin del encuentro. Cada noche, la doncella es sustituida. Pero ese es un secreto que solo conocen las mujeres bellas de Babilonia. En verdad, todas ellas, por turno, serán durante una noche de su vida la amante ardiente del Zigurat, la encarnación misma de Astarte. El hombre que las posee no debe sospechar la sustitución. Debe creer que siempre la misma mujer, inmutable en su pasión, en su juventud, en su entrega. Pero hay que decir que el hombre también es sustituido cada noche. Aunque este es un secreto que solo conocen los varones apuestos de Babilonia. Cada noche, en la séptima terraza del Zigurat, dos amantes efímeros se dicen palabras de permanencia y perpetuidad. Cada uno juzga al otro perdurable y trata de ocultar su propia condición fugaz. Las bocas que solo se besarán por esa noche juran y no mienten un amor eterno. En toda relación amorosa hay siempre alguna clase de sustitución. Somos lo que el otro cree que somos. Pero estoy obligado a decir que como la mirada de la gorgona, el amor transforma. Frente a los ojos de Medusa, uno deja de ser quien es para encarnar a la potencia que nos posee. Entre el amador y el amado se establece un intercambio de situación que puede llegar a la confusión de identidades. Hay una alienación del sí mismo, una entrega a la misma divinidad que te pone freno y riendas. El amor es simultánea revelación del ser y de la nada, pero no es una revelación pasiva, sino algo en lo que nosotros participamos, algo que nosotros nos hacemos. El amor es la creación del ser. También el arte nos modifica y nos pone frente a los ojos fatales de Medusa. Al dejar un buen libro somos irremediablemente otros. Pero la verdad es que ser otros es nuestro único sueño. Buscar con desesperación lo que no somos. Ese es el secreto del arte y del amor. Y aún en un sentido más cotidiano, en la vulgar filosofía de ciertos Heráclitos en pantuflas, la verdad es que no nos bañamos jamás en el mismo río. El hombre de ayer ha muerto en el de hoy. Y el de hoy muere en el de mañana. La metamorfosis, amigos, es inevitable. Nos vamos sustituyendo a nosotros mismos. A veces de un modo patético, como decía Discépolo, somos la mueca de lo que soñamos ser. Unamuno dice que la unidad en el espacio, que es el cuerpo, y la unidad en el tiempo, que es la memoria, garantiza que somos uno y no otro, pero la garantía es insuficiente. Lo cierto es que vivimos de abandono en abandono, dejándonos atrás a cada segundo, reapareciendo en la terraza del Zigurat cada noche. Parece una noticia espeluznante el que seamos inconstantes, el que seamos muchos. Pero recién empiezan las complicaciones, porque cuando nos acomete la perplejidad de ver que nos vamos transformando y que no nos podemos ni siquiera mirar en el espejo, ingresa en esta feria del libro de la ciudad de Montevideo nuestro amigo, el filósofo Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche desarrolla en el nacimiento de la tragedia la oposición de los términos dionisíaco y apolíneo. Y se viene abriendo paso entre la multitud y nos dice, todo esto que ustedes han dicho es verdad, pero sepan que Apolo es la claridad y la iluminación, que su mundo es el de la razón, la nitidez, la clasificación, la comunicación, la simetría. En el terreno apolíneo todo puede nombrarse, los límites son discernibles,
Allí hay verdades y mentiras, y grandes principios y secciones áureas, pero está Dioniso, que es la noche, que es el deseo, el instinto, la pasión, la embriaguez. Ahora bien, el siglo XIX marca el punto culminante de la confianza en la razón. Ahí está el positivismo que valora la ciencia, que rechaza todo lo que no puede ser observado y mensurado. Y la matriz disciplinaria de esos tiempos produjo un modelo de realidad que confiaba en la razón absoluta, de la cual nadie escapa. Pero Nietzsche cuestiona el dogmatismo de la razón. Cuestiona el dogmatismo de la moral, de la fe. Él no cree ni en la lógica, ni en la verdad, ni en Dios, ni en el lenguaje. Para él la realidad se percibe desde distintas perspectivas, distintas colinas, diría Ortega. Y estas perspectivas multiplican la verdad y crean un nuevo infinito hecho de infinitas interpretaciones. Así que no solo nos vamos transformando, sino que lo que somos en un momento puede ser interpretado de muchas maneras distintas. A esta forma de pensamiento Nietzsche la llama nihilismo futuro. Hay algo más. Nietzsche no solo reconoce el carácter interpretativo, perspectivista, es decir, que se puede ver desde distintas perspectivas, y hasta ficcional del conocimiento, sino que acepta este sino trágico de la razón con entusiasmo. Él dice, uno despierta para darse cuenta de que estaba soñando, pero también para comprender que es necesario seguir soñando. Seguir soñando pero sabiendo que se sueña, seguir creando pero sabiendo que se crea. Y aquí reconocemos cuál es el modelo a partir del que Nietzsche piensa este nihilismo futuro. Es el arte. El arte que no solo percibe el carácter terrible y enigmático de la existencia, sino que lo vive y lo desea vivir. Y hay que señalar una segunda característica que es más importante a los efectos de esta charla. La condicionalidad de toda comprensión, los límites del pensamiento que son el lenguaje y la historicidad. Nietzsche pensaba que no se podía salir del lenguaje. Dice, solo pensamos en la forma del lenguaje. Si queremos salir de allí, dejamos de pensar. En verdad, los filósofos de la ciencia del siglo XX desarrollaron con mayor intensidad esta idea de estar presos en un lenguaje que, por otra parte, admite infinitas interpretaciones. Pirandello captó las consecuencias del perspectivismo en las relaciones humanas. Él creía que nadie conocía a nadie, y se lo decía a la mujer. La mujer de Pirandello era una mujer muy sencilla, y que le decía, yo te conozco bien, Luis. Y él trataba de explicarle que nadie conocía a nadie, que no era posible. Y ella se enojaba. ¿Qué tiene que ver todo esto con las metamorfosis? ¿Qué tiene que ver que todos seamos perfectos extraños aún para nuestros seres más próximos? ¿Qué tiene que ver el universo interpretativo en donde este vaso puede ser visto e interpretado de mil maneras distintas? Pues bien, en un universo así, en donde se multiplican las visiones, la percepción de las transformaciones ajenas y propias está sujeta a la perspectiva. Y podemos concebir cambios profundos que no son percibidos, o que son percibidos erróneamente. Un hombre se convierte en lobo los viernes a la noche, pero no se da cuenta. Y prosigue su conducta burguesa y acompaña a su mujer a las confiterías, donde los mozos lo expulsan a patadas. Hay casos más cotidianos, pero no menos patéticos. El hombre que envejece y sigue tratando de manosear adolescentes. El hombre que se envilece y sigue jactándose de su pureza. Y el patrón inverso también es usual. Alguien que no cambia, cree que ha cambiado. O peor aún, alguien que no cambia, produce la ficción de un cambio. Pero sigue exigiendo privilegios de su época imperial. Como ven ustedes, trabajamos con poca cosa. Todo conocimiento es interpretativo. No hay verdades absolutas a las que remitirse.
Del mismo modo es interpretativa y ambigua la comunicación, el lenguaje también lo es, no hay un metalenguaje, una nación padece la derrota, la pobreza y la decadencia, pero sigue exigiendo privilegios de su época imperial. Como ven ustedes, trabajamos con poca cosa. Todo conocimiento es interpretativo, no hay verdades absolutas a las que remitirse. Del mismo modo es interpretativa y ambigua la comunicación, el lenguaje también lo es, no hay un metalenguaje al cual remitirse, el profesor de alquimia nunca traduce. Todos jugamos distintos juegos, no hay reglas generales sino particulares. Y además nos ha sido deparada el cambio, la sucesión, diría Borges. Nuestro destino es cambiar perpetuamente, transformarnos segundo a segundo. De esta suerte, y esto es lo que vine a decirles, no solo no podemos obtener conocimientos indudables y comunicarnos con certeza, sino que ni siquiera podemos detenernos en la contemplación de nuestro ser, sin que ese ser se nos escape de las manos en busca de otras formas y aún de otras identidades. No solo no sabemos quiénes somos, aunque lo supiéramos, ese conocimiento se tornaría inadecuado al instante siguiente. El resultado es la soledad inevitable y perpetua. Sin embargo, en la niebla oscura que envuelve el collar de solitarios seres que somos, como así también los confusos murmullos de nuestros múltiples lenguajes y las ilusorias exactitudes que nos inventamos, cada tanto hay un relámpago que nos revela en el ínfimo escalón de la fugacidad quiénes somos de verdad. Debemos estar atentos a esos relámpagos, que acaso son el amor o el arte. Sabemos que su duración es mínima, que solo se producen unas pocas veces en la vida. Y sabemos además que es posible que su luz también sea interpretativa, perspectivista y ficcional. Sabemos todo eso, pero vivimos esperando un refusilo. Señores, contaremos la historia de un aprendiz de alquimista llamado Edward Kelly, que encontró algo fabuloso, pero igual tuvo mala suerte. Edward Kelly nació en Worcester, Inglaterra, en el año 1555, así que retrocedamos hasta esos lejanos tiempos. Estudió para notario, como tantos, y se interesó por el inglés antiguo, lo que en aquella época era bastante más sencillo. Muy pronto tuvo los saberes necesarios para descifrar escrituras arcaicas en las actas notariales de antaño. Sus primeros trabajos fueron, en realidad, poco escrupulosos. Traducía al tuntún, como yo el vasco. Ajá, ojitos. Sí, claro. Kelly falsificaba antiguos títulos de propiedad que vendía después por buenas sumas de dinero cualquiera. Sabiendo cómo sabía el lenguaje antiguo y sabiendo cómo sabía de qué manera se construían los documentos de cierta época, fabricaba antiguos títulos y los vendía. El comprador de esos títulos discutía con el verdadero propietario acerca de determinadas propiedades, y en algunos casos lo fraguado por Kelly daba resultados y aparecían nuevos e irrebatibles dueños. Falsificaba títulos de propiedad. Falsificaciones de títulos de propiedad, Edward Kelly. Pero Kelly fue descubierto y lo llevaron a juicio por falsificación, como suele ocurrir. Además del destierro, los magistrados locales lo condenaron a que le cortaran las orejas, lo cual es mucho peor que el destierro, ya que el destierro finalmente es una pena relativa. En algún caso, en algunos países, el destierro es casi una recompensa más que un castigo. En cambio, que le corten a uno las orejas es siempre un castigo, salvo en presencia de algunos grupos musicales. Ahora bien, Kelly ocultó la amputación, ya que no podía ocultar el destierro.
Si a uno lo mandan desterrado a Roma, es muy difícil disimular y fingir que uno está en Barracas. En cambio, es razonablemente fácil disimular que a uno le han cortado las orejas. Ajá. Poniéndose una de esas gorras que venden. De lana. Y así se puso un gorro Kelly que no se sacó nunca más. Desde Worcester se trasladó a Gales, donde lo esperaba la fortuna en un lugar insospechado. Kelly entró un día en una posada en Gales, se detuvo allí por casualidad, conversó con el mesonero, le dijo que era experto en la lectura de lenguas arcaicas y particularmente del gaélico. Apenas dijo eso, el mesonero fue a buscar un viejo manuscrito que, según explicó, nadie había podido descifrar. Kelly percibió que el escrito trataba de oro y de transmutaciones metálicas, pero no lo dijo, se hizo el otario. Preguntó al mesonero sería mejor, sobre el origen de aquel escrito. Y el tipo le explicó que pocos años antes había vivido en las cercanías un obispo católico a quien se tenía por un hombre muy acaudalado. El mesonero había violado la tumba del obispo cuando éste murió, con la esperanza de encontrar alguna riqueza. ¿Qué es lo que hacen los mesoneros en Gales? Violan las tumbas de los obispos que mueren para ver si encuentran alguna riqueza. Y no encontró nada, solo 2 pequeñas bolas, lo cual me imagino lo habrá llenado de una cierta decepción. Una de las cuales se rompió y dejó escapar un polvo rojo. La otra contenía un polvo blanco. El mesonero contó que se llevó la bola blanca, el manuscrito y un poco de polvo rojo con intención de mostrarlos a su clientela y estimular su curiosidad. Jamás se le había ocurrido que aquel hallazgo pudiera ser importante. Y Edward Kelly supuso que aquello sería probablemente el polvo de proyección, que en las artes alquímicas, como sabemos todos los alquimistas, es ingrediente fundamental para cualquier transmutación. Si usted no tiene el polvo de proyección, más vale que no venga. Entusiasmado, Kelly le ofreció un par de libras, una suma ridícula, por el manuscrito, por la bola blanca y por los restos del polvo rojo. Y el mesonero, encantado de hacerse con algún dinero, se lo vendió. Para probar los materiales, Kelly viajó a Londres y allí se entrevistó con el famoso John Dee, ¿se acuerda? Aquel astrólogo, aquel cortesano que solía conversar con los ángeles, según dicen. Juntos hicieron un ensayo que fue exitoso. 1 libra de metal cualunque, de metal vil, se transmutó en una cantidad similar de oro finísimo. Los polvos del obispo finado funcionaban a la perfección. Pero cosa importante, aquella misteriosa mezcla de rojos y blancos era poquita, podía acabarse en cualquier momento. Al examinar aquellos polvos, después de varias horas de estudio, dictaminaron que era poco. Bien. John Dee le dijo a Kelly que había que ser muy sabio para dosificar la producción de milagros adecuadamente. Era cuestión de gastar el polvo en gilada. ¿No? Le aconsejó, sería mejor, que fuera cauto y parsimonioso en el gasto de aquellos gránulos divinos. Kelly trabajó un tiempo con John Dee y ganaron el favor de varios nobles. Trabajaron para un conde polaco, Lasky, y para el emperador Rodolfo II de Bohemia. Más tarde, Edward Kelly continuó solo. En Praga practicó en público una serie de transmutaciones que dejaron maravillados a una gran cantidad de nobles de la ciudad. Y desde aquel día Kelly fue el predilecto de la alta sociedad, cuyos miembros ofrecían recepciones en su honor. Venga, Kelly, te presento al señor Kelly, que sin ir más lejos te transforma cualquier chatarra en oro. En aquellas reuniones Kelly realizaba su prodigio ante la mirada de los invitados e incluso entre ellos distribuía el oro obtenido. Ajá. Vos venías con un mate, ponele. Sí, señor. Bueno, le voy a convertir este mate en oro y en vez de quedármelo, lléveselo, bueno. tal. Finalmente Kelly recibió una invitación para visitar la corte del emperador alemán Maximiliano II, que según se sabe tenía gran afición por las proezas herméticas, o por lo menos por aquellos gestos de alquimia que podían reportarle oro. En realidad lo que le gustaba era el oro a Maximiliano. Kelly hizo una nueva demostración pública tan exitosa que el emperador ahí nomás le confirió el título de mariscal. Dice: señor Kelly, usted a partir de ahora es mariscal.
en medio de tanta pompa, Kelly olvidó los consejos del viejo amigo John Dee y actuó como si las reservas de polvo fueran inagotables, y meta transmutación y transmutación, y afirmando ante quienes lo oían que poseía suficiente capacidad para renovar su provisión, porque era un maestro del arte hermético, y la verdad que de asuntos alquímicos y mezclas primigenias, Edward Kelly no sabía nada. Lo que había hecho era encontrarse un poco de polvo mágico en una taberna. Y aquellas desmesuradas demostraciones lo llevaron a la ruina. Los cortesanos pidieron al emperador que obligara a Kelly a revelar su secreto para aumentar el tesoro público, imagínese. Maximiliano hizo encerrar a Kelly en un laboratorio y le dio orden de fabricar cientos de libras de polvos mágicos. Kelly no tuvo más remedio que negarse, entonces lo encarcelaron en el castillo de Sobeslau. Desesperado, Kelly prometió al emperador que trabajaría en la fabricación de la mezcla prodigiosa. Maximiliano aceptó. En realidad todo aquello era una dilación para ver si se podía espantar el pobre Kelly. Y ahí estaba entre frascos, especias y metales y fuegos, buscando por dónde rajar. Un día, con unas herramientas, forzó los barrotes de la ventana del torreón que lo encerraba. Entonces se fue deslizando de a poco y trató de llegar abajo, pues arañando las piedras. Se mató. ¿Para qué vamos a dilatar? Se mató. Vamos a andar con el tipo ahí. Se mató. Quiso bajar por la ventana y se escrachó. Era el año de 1597. Era, según se ve, el pobre Edward Kelly portador de una especie de piel de zapa. ¿Se acuerda aquella? Sí. La piel de onagro que conseguía dones, concedía deseos, pero que se iba achicando. Estos polvos de Kelly también se iban terminando, y cuando se le acabaron, también se acabó su vida. Hay algo que llamará la atención de todos los racionalistas que hay en esta sala. Ni un instante el cronista duda de que los polvos verdaderamente convertían los metales en oro. Bueno. Es un grave defecto de la historia, porque la única clase de alquimistas que se conoce es la clase de los fraudulentos. No es posible transmutar los metales. Sí, esta historia deja la certeza de que sí era posible. Claro, totalmente, no hay ni la sombra de una duda. Y bueno, entonces yo creo así como creo en Ludovica Esquirru. Pero no es efectivo, ¿eh? No digo Ludovica Esquirru, digo Ludovica Esquirru sí convierte en oro todo lo que toca, ¿no? No, creo que no, hace horóscopo Ludovica Esquirru. Pero bueno, no, siento desilusionarlo, pero no es factible convertir los metales comunes en oro. Bueno, la historia termina así. Es decir, lo malo no era que aquellos polvos no servían, lo malo era que los polvos se terminaron. Y no está tan mal, es una forma distinta de contar una historia. Generalmente, en nuestras historias de alquimistas, al final se descubre que aquellos polvos mágicos no servían para nada. Acá servían, pero se acabaron, y es lo mismo. Es lo mismo. Si se acabaron, es lo mismo que si no sirvieran. ¿Qué hago yo con un milagro pasado? ¿Qué hago yo sabiendo que fui milagroso si ya no lo soy? Meto la mano al bolsillo para sacar aquellos gránulos que me permitían en tiempos mejores hacer un milagrito, y no encuentro nada, encuentro pelusa, y le digo a las minas, yo hacía milagros. Y ellas no me creen, dice, nadie hace milagros. Pero yo sí. ¿Y por qué no ahora? Se me acaba... Salí, ¿sé cuánto dicen lo mismo? Claro. Y yo sacudo los bolsillos. A ver si queda un poquito. Reviso mis pantalones en busca de un bolsillo en el que no hubiera pensado antes. A veces sucede un milagro de esa naturaleza. Aparece un bolsillo supernumerario que no estaba en nuestros cálculos. Después de todo, ¿qué es más milagroso? ¿Un bolsillo que no habíamos visto? ¿O convertir el hierro en oro? Un bolsillo que no habíamos visto, me temo.
Así que aquí me tiene, Rolón, tanteando mis pantalones para ver si queda un resto de aquellos polvos de Esmerdis o de Perlin Pin Pin que otrora cimentaron algunos venturosos éxitos que hoy no se repiten. ¿A quién dedicar esta charla? Desde luego a Edward Kelly, un hombre poseedor de ninguna magia, poseedor de un artículo mágico. Bien podíamos haberlo encontrado nosotros, y el resultado hubiera sido el mismo. No estaba en El Alquimista, como en las mejores historias de alquimia, el asunto, en donde el alquimista es la piedra filosofal y el alquimista es el que se transforma en oro. Aquí no, el alquimista no importaba, lo que importaba era la bola roja y la bola blanca, la bola del obispo. Bueno, también al obispo, entonces, Alejandro, Entonces, que al tenía obispo, las bolas milagrosas. Exactamente. Aquel obispo, ¿no? Desconocido, ni siquiera se lo nombra en la historia, con total ingratitud e ineficacia narrativa. Y a todos los que buscan alguna forma de convertir una porquería en oro, que es cosa de gente noble. Levantar tomates y creer que es una flor es una actividad interesante. Hemos ido a la discoteca donde preguntamos por discos alquímicos, discos donde algo se convertía inmediatamente en oro. Me dijo el discotecario que en realidad tenía casi lo contrario, tenía discos de conjuntos que convertían no en oro todo lo que tocaban, sino en alguna otra cosa. No hay tango sobre oro, hay pocos o no los tenemos. Hay, verdaderamente, sí, pero no tenemos. Y me dijo, tengo de plata únicamente. Y hay una canción criolla que se llama El Tirador Plateado. El tirador no es lo que la gente cree, pero en cualquier caso es plateado. Y ya que no podemos convertir algo en oro, siquiera vamos a convertirlo en plata. Podemos empezar, aunque sea por esos pequeños milagritos, por convertir nuestros tiradores de bronce en tiradores plateados. Carlos Gardel canta El Tirador Plateado para todos aquellos que revisan sus bolsillos y revisan el tirador en busca de la posibilidad de nuevos milagros y nuevos polvos del obispo. Adelante, don Carlos. Hablaremos de un alquimista, así que atención los alquimistas amigos que están trabajando en sus atanores, preparando las tinturas, buscando el elixir, la piedra filosofal. Bien, nuestro alquimista de hoy se llamaba Domenico Manuel Caetano y se daba a conocer como Conte de Ruggero. En realidad no era un alquimista, sino un farsante. Pero esto se puede decir en realidad de todos los alquimistas. Domenico Caetano vivía en Pietrabianca, cerca de Nápoles. Cuando joven, abandonó su hogar y anduvo por distintos lugares de Italia. Parece que Caetano era un extraordinario prestidigitador, vivía de sus pases mágicos y hacía aparecer pequeñas bolas en sus manos. Discúlpeme. Bueno. Era la gracia que hacía. Sí. De repente no tenía nada en la mano Sí. y de repente tenía unas pequeñas bolas. ¿Y esas bolas? Sí, Le preguntaban. para usted, doctor. Gracias. Bien. Y en el año 1695 aseguró haber encontrado un tesoro enterrado en el que había un secreto maravilloso. Dijo que allí había dado con unas fórmulas alquímicas y que, siguiéndolas, había conseguido los polvos de proyección, que son los que se usan para concretar transmutaciones, es decir, para convertir un metal en otro. Convertir un metal en otro no tiene de por sí mucha gracia, pero convertir un metal barato en uno caro, sí. Y sí. En realidad lo que había ocurrido era lo siguiente. Caetano había entrado en relaciones con un estudioso de la alquimia y este hombre le había dicho que guardaba en determinados sitios sus cálculos para la transmutación. Y Domenico, que era un tipo violento y sin escrúpulos, lo agarró del pescuezo al adepto
y lo obligó a que revelara el lugar donde guardaba sus secretos. El alquimista habló, le dijo, lo guardo en X lugar. Sí. Bueno, Domenico consiguió lo que quería, el cofre, y para evitar que se supiera su infamia, mató redondamente al adepto. Sin embargo, el adepto resultó también ser un falso alquimista, porque lo que había dentro del cofre no le sirvió a Domenico Caetano para efectuar transmutación alguna. Pero entonces unió sus dotes de prestidigitador con cierta fraseología alquímica y así empezó a recorrer algunas cortes de Europa para ofrecer falsos milagros. Uno más, vamos, de tantos vendedores de falsos milagros. En España impresionó al rey Felipe V. Bueno, debió ser algo digno de verse, ya que Felipe V estaba loco. Sin embargo, no siempre estuvo loco. Bueno, lo que hacía este hombre, Caetano, para impresionar a Felipe V, era hacer aparecer monedas de oro en lugar de las que se le habían dado, que eran de plata. El rey le daba unas monedas de plata y él le devolvía unas de oro. Entonces el rey, maravillado por la transmutación, sentía una estupefacción tan grande que no calculaba los beneficios. Porque la verdad es que el rey le daba una serie de monedas de plata y Domenico le devolvía unas de oro, pero menos. Es lo mismo que si Le usted... hacía la conversión. Claro, ponele que le daba Sí, sí. 7 monedas de 5 guitas Claro. y el otro le devolvía 2 monedas de 10. Entonces siempre salía perdiendo Claro. plata. Pero, ¿qué pasa? Con esos pases impresionaba a los reyes y les pedía dinero para comprar supuestamente cosas que él necesitaba para hacer transmutaciones. Bien, sin embargo, no estaría mal la historia de un alquimista que convirtiera las monedas de 5 en monedas de 50, así directamente. Claro, eso sí. Bueno, pero eso no es lo que hacía Domenico. Se hacía adelantar plata a cuenta de futuros milagros que nunca realizaba. Así, bueno, llegado el momento se iba, cuando la cosa se ponía Y espesa. es lo que hay que hacer con los milagros. ¿no? Exactamente. Y así se fue a los Países Bajos, donde estaba Maximiliano Emanuel, que era el príncipe elector. Y el príncipe estaba encantado con estos procedimientos. Era el de Baviera, no de los Países Bajos, pero creo que ocupaba los dos cargos Maximiliano Emanuel. Creo que era príncipe elector de Baviera y también gobernador general de los Países Bajos, Bueno. que en aquel entonces pertenecían a España, me parece recordar. Bien. Ahora bien, este Maximiliano Emanuel estaba encantado con estos procedimientos, recompensó al alquimista hasta el punto que poco tiempo después Domenico fue coronel de un regimiento de artillería y luego mariscal de campo. Bueno, recibía unas monedas de plata y daba la mitad de su valor en oro, lo mismo de siempre. Cada vez que Domenico se veía urgido por las circunstancias, decía que había perdido por algún tiempo sus facultades. Entonces aprovechaba y se retiraba cuando nadie lo veía. Pero la verdad es que ninguno de los poderosos que lo albergaron obtuvo nunca ninguna mejora en sus ingresos. Ahora bien, en 1704 Domenico estuvo en la corte de Viena, pero ahí su protector se murió y tuvo que irse y tuvo la mala idea de ir a Berlín. Y ahí gobernaba el rey Federico I de Prusia, ahí estaban los Hohenzollern, y fue un error. En ese lugar comenzaron las desdichas de Domenico, porque estaba incluso el hijo de Federico I, Federico Guillermo, era peor todavía, no les gustaban, a ninguno de los dos les gustaban los estafadores. Y
Además, cuando un alquimista llegaba a esa corte, vivía bajo un régimen amenazante, desconfiado. Pasabas a ser un rehén. No te dejaban mover, no te dejaban ir a ningún lado. Y mirá lo que le pasó. En la primera demostración, Domenico hizo lo mismo que había hecho en todas partes. Le daban unas monedas de plata y él devolvía unas de oro. Y después pedía un anticipo para seguir trabajando. Ahora bien, al principio hizo su truco, pero tras un débil entusiasmo, se lo obligó a Domenico a hacer oro y a hacer otro tipo de demostraciones. Por ejemplo, le dieron unas barras de cobre, ya no de plata, las que debían ser transmutadas de inmediato. Y Domenico no tuvo otra opción que aceptar el desafío, confiar en sus dotes de prestidigitador y preparar unas pequeñas barras de oro. Y lo hizo, pero tuvo que pagarlas de su bolsillo. Y comprendió que iban a seguir así. Cada tanto venía a ver, transfórmeme esto en oro. Hágame esto de oro. Y se dio cuenta de que si no lo hacía lo iban a matar. Y empezó a gastarse toda la guita. En una oportunidad, el rey en persona, 3 ministros de la corte y un montón ahí de alcauciles, esperaban una nueva transmutación, pero el príncipe heredero había preparado una trampa. Entregó unas barras de cobre a Domenico que habían sido marcadas, tenían unas pequeñas marcas. Entonces, el otro vino con las de oro y no tenían las marcas. No tenían la marca. Buah. El rey y el príncipe heredero, enterados de la mentira, decidieron sostener a Domenico en la corte, nada más que para ver hasta dónde podía llegar con sus engaños. En vez de matarlo ahí mismo, decidieron fingir credulidad para ver cuándo se le terminaba la guita. Así siguieron durante un tiempo, y Domenico, desesperado y empobrecido, empeñó cosas que tenía, después empezó a robar para sostener la mentira, hasta que un día no tuvo más remedio que confesar todo lo que venía haciendo. Y fue condenado a la horca. Domenico Caetano murió horriblemente porque lo ahorcaron con lastre. Le llenaron los bolsillos con piezas metálicas, las mismas que él no había podido convertir en oro. Morir ahorcado es lo mismo, un poquito más pesado. Así murió el pobre Domenico. En realidad lo que causó su desdicha fue la barrita marcada por el príncipe heredero, que era muy, muy desconfiado. Acerca de cosas marcadas, rindo mi homenaje a todos los que marcan cartas, hacen marcas que otros los ven, ¿no? Que otros no ven. Eso siempre me ha caído muy, muy simpático, ¿no? ¿A quién se le puede dedicar esto? Aquí no hay, en esta historia de este alquimista, ninguna historia romántica, ¿no? No. Él no estaba enamorado, ni había ninguna princesa enamorada de él, que suele ocurrir, pero porque los alquimistas son personas que tienen su arrastre, ¿no? Y sí, porque tienen la posibilidad de ilusionar, son como ilusionistas. Sí. Bueno, también podemos dedicarle esto al pobre alquimista asesinado al principio de esta historia, el que le dijo, mire, tengo un cofre enterrado, ¿no? Bueno, no es un buen augurio decirle a alguien, mire, tengo un cofre enterrado. Siempre terminas mal. Bueno, a ese pobre y desconocido alquimista, asesinado por Caetano, le dedicamos esta charla. Vamos a escuchar a nuestros amigos de Cabernet en la canción que se llama Una moneda. Ah, bueno, claro. Seguiremos hablando de alquimistas, Rolón, ya que hemos iniciado
una cruzada de desprestigio del alquimista para evitar que algunos espíritus inocentes caigan bajo las garras de alquimistas inescrupulosos que por otra parte son los únicos que existen. Así que contaremos historias de alquimistas y de príncipes crédulos. Lo primero que contaremos sucedió en Stuttgart, en 16. La región era gobernada por el duque de Württemberg, Federico I. En realidad Federico I tampoco tenía muchos escrúpulos ni dinero. En realidad no tenía dinero porque se lo había gastado en chantajes y en extorsiones para obtener permisos para que el ducado dejara de ser un feudo austríaco y fuera restaurado como feudo del Imperio Germánico. Es decir, problemas de jurisdicción, resolución costaba dinero. Y entonces, hallándose el duque Federico I sin dinero, resolvió tratar de conseguirlo manteniendo una colonia de alquimistas, que naturalmente buscaban la piedra filosofal, la piedra de toque, a los efectos de convertir metales innobles en oro, lo cual suele ser muy redituable. A pesar de los fracasos de sus alquimistas, el duque creía firmemente en la transformación de los metales. A la corte de Federico, un señor Jorge Honauer. El método de Honauer consistía en calentar plomo en un crisol, así de sencillo. Después, había que dejar enfriar aquel crisol durante toda la noche en un laboratorio cerrado y custodiado para que nadie entrase en él. Ese era el método de Honauer. En principio, Federico aceptó el método. Durante algunas mañanas, el duque encontró al entrar en el laboratorio algo de oro allí en el plomo y felicitó a su alquimista, que en realidad recibía una buena paga por su ciencia. Me dirá usted, si usted tenía que pagarle al alquimista, ¿qué ventaja conseguía con el oro que el alquimista sacaba? En realidad, el negocio del alquimista era obtener mucho dinero a cambio de un oro prometido. Pero para que el oro prometido fuese verosímil, era necesario entregar un cacho de oro, que siempre era mucho menos que el dinero que se le daba. ¿Me entiende? Ese era el negocio del alquimista. Le digo porque usted me está como diciendo, ¿qué gano yo siendo alquimista? Probablemente nada, Rolón. Bueno, pero en realidad había una trampa allí. Pasó a decirle que Honauer tenía un compañero que se escondía en un cajón en el laboratorio. El cajón estaba justamente abajo del crisol. Cuando se iban todos, este muchacho sacaba el plomo y ponía el oro. Pero esta delegación que había hecho Honauer tuvo consecuencias nefastas, porque una noche el ayudante, un falto verdaderamente, se quedó dormido. Y a la mañana siguiente los funcionarios de Federico entraron al laboratorio, notaron que no había oro y oyeron ronquidos que provenían de la base del crisol. Inmediatamente dieron con el ayudante y con algunas piezas de oro que tenía en sus manos. Honauer fue procesado y en 1597 lo ahorcaron. Para dar un sentido simbólico al ahorcamiento, el patíbulo utilizado fue de hierro pero pintado de dorado. De este modo las muchedumbres que pasaban comprendían lo que el duque quería enseñar a las muchedumbres. Estoy pensando en este último momento que no comprendían nada, puesto que no se ve bien cómo podían advertir que bajo aquel dorado del patíbulo había hierro, salvo que alguien se encargara de decírselo personalmente uno por uno, pero si se trataba de esa cosa, nada le hubiera costado al duque decirles a sus súbditos uno por uno que al próximo alquimista fraudulento que apareciera lo iba a colgar igual que al otro. Digo porque algunos creen que la pena de muerte tiene un sentido aleccionador, amenazador, etcétera. Yo no estoy tan seguro, ¿no? De eso. En cuanto al ayudante, Dormilón fue absuelto, sin que yo sepa bien por qué. Otro caso de alquimistas fraudulentos, una banda de fabricantes de oro intentó, allá a finales del siglo XVI, estafar a Julio de Braunschweig,
los jefes de la banda eran un párroco de Turingia llamado Philip Sommering y otro párroco de nombre Abel Scherding. Antes de entrar en contacto con Julio de Braunschweig, Sommering y Scherding estafaron a Juan de Sajonia. Y entonces es necesario un poco de dinero para hacer una buena estafa. Fueron a lo de Julio de Braunschweig y le prometieron incrementar el rendimiento de las minas de sal y entregar al duque la fórmula de la piedra filosofal después de cierto periodo de preparación. Bueno, recibieron un anticipo y vivieron con toda opulencia durante los tiempos de experimentación. Pero el aspecto diferencial del proceder de Sommering y de Scherding era el siguiente. Para usufructuar el dinero obtenido con toda tranquilidad, pagaban a unos esbirros para que recorrieran los caminos de acceso al castillo de Braunschweig y asesinaran a todo aquel que viniese con informes desde otras cortes que pudieran perjudicarlos. Así que todos los correos eran interceptados y cuando se advertía que había alguna información acerca de los alquimistas, los mataban y ocultaban sus cuerpos. Era un procedimiento bastante complicado. Ha de aclararse que se trataba de un castillo con no tantos caminos, no era la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. No solo hacían eso en los caminos, en la corte del duque, cuando alguien sospechaba del proceder de Sommering y Scherding, moría envenenado. La tranquilidad de estos estafadores terminó cuando desde las cortes de Sajonia y Weimar no se enviaron ya correos sino un ejército para avisarle a Julio de Braunschweig acerca de su infortunio. Así sucedió. Llegó un ejército y le dijeron, Julio, te están engañando, Julio. Y entonces Sommering y Scherding no tuvieron tiempo de escapar y bajo tortura confesaron su absoluta inhabilidad para construir cualquier piedra milagrosa y su culpa en todas las muertes. Y fueron descuartizados en febrero de 1575. Nótese la de todas las penas impuestas a estos alquimistas. Hago notar esta crueldad justamente para desalentar a futuros alquimistas fraudulentos. Federico el Grande de Prusia tuvo problemas con alquimistas, pero no por su culpa, ya que él no era un hombre fácil de convencer. Su corte se vio atestada de transmutadores aficionados, porque también lo era su ayuda de cámara, Karl Fredersdorf. A Fredersdorf no interesaba tanto el oro, sino que quería ser inmortal, un estado que algunos alquimistas decían poder prodigar, ya sea con el elixir de la juventud o con la transmutación del propio alquimista, etcétera, etcétera. Entonces aparecieron supuestos especialistas como la señora von Nothnagel y un cierto señor. Este hombre, Trop, hizo una demostración de poderes transmutatorios y convirtió en oro un cacho de mercurio, ante la mirada desdeñosa de Fredersdorf, que en realidad quería ser inmortal, no poner el trujollero. Y lo echó, tanto es así que lo echó. El tipo convirtió un pedazo de mercurio en oro y Fredersdorf, que quería ser inmortal y no rico, le dijo, tómesela, inepto, me interesa solo vivir siempre. Allá por el año 1758, Fredersdorf comenzó a elixires de toda una caterva de alquimistas que llegaban a Prusia. Y Federico no hacía mucho, solo se encargaba de rechazar las sugerencias de Fredersdorf de que probara los elixires que él bebía. Por cada uno que llegaba con un elixir, se lo daba a Fredersdorf y este los probaba. Pero la salud de este hombre se resintió. De tantos elixires para prolongar la vida que tomó, murió ese mismo año, en 1758, porque parece que lo que mata es la mezcla. Murió en medio de grandes dolores. Recién entonces se indignó Federico el Grande. Bueno, ¿para qué indignarse anteriormente? Mire si se indignaba de gusto. Por ahí un elixir
surtía efecto y su ayuda de cámara se convertía y se había indignado inútilmente. Entonces recién cuando se murió Frederdorf, única manera de demostrar la falla de los elixires de la inmortalidad, Federico se indignó. Y incluso en este estado le duró un buen rato. Tanto es así que tiempo más tarde se presentó en Rusia nada menos que el conde de Saint-Germain, famoso inmortal, como saben ustedes, aquel que realizó sus mejores hazañas después de muerto. Y supuesto dueño de los secretos que buscaba el finado Frederdorf. Ahora, cuando uno ya está muerto, es tarde para iniciar procedimientos de inmortalización. Pero en cualquier caso, Federico hizo que lo echaran a patadas a Saint-Germain. Acerca de el echar a patadas a Saint-Germain, debe decirse que Federico el Grande no fue el único. Acerca de las hazañas de Saint-Germain hemos hablado muchísimas veces. Y el otro día descubrimos con un amigo que algunos históricos son muy visitados por aquellos que dicen haber sido muchas personas a lo largo de distintas vidas y de distintas reencarnaciones, ¿cierto? Es curioso que cada postulante a reencarnado siempre dice haber sido personas muy famosas. Por ejemplo, San José. Por ejemplo, Alejandro de Macedonia. Habiendo una minoría de personas notables y una mayoría de cuatros de copa, resulta extraño que todos los reencarnados digan haber sido no menos que Lenin, no menos que Federico el Grande, recién nombrado. En la época de Federico el Grande, sin embargo, no decían haber sido Federico el Grande porque el verdadero Federico el Grande estaba peleando. Así que es curioso, ¿no? Y es más, distintos reencarnados aseguran haber sido, por ejemplo, Alejandro Borgia. ¿Cómo es posible entonces? Es como si Alejandro Borgia fuera una especie de Empalme San Vicente o de Frankfurt, un nudo de vías o de un lugar donde se cruzan distintos ramales y distintas vidas que pasan por Alejandro Borgia, así como muchas vías pasan por la estación de Ferrari. Ahora, ¿qué pasa cuando dos vidas se cruzan en un hombre? No lo sé. ¿Cómo se pueden cruzar 3 o 4 vidas en un mismo hombre? Son esos o tal vez llenos de vidas, que es mucho peor. Bien, ¿a quién dedicar esto? Bueno, a las víctimas de los falsos alquimistas. En la calle Rivadavia yo veía todas las noches una ventana iluminada demasiado, con una luz demasiado fuerte, a altísimas horas de la noche. Eran las 4 de la mañana y había una enorme luz en aquella ventana. Yo adiviné que allí funcionaba un atanor, un crisol, que allí alguien estaba buscando la piedra de toque o el elixir. Y toqué el timbre un día y salí corriendo. Y no me atreví a preguntar. Toqué el timbre y después perdí la fe, como siempre me sucede. Mi fuerza de espíritu alcanza para tocar el timbre. Y en ese mismo momento, al oír sonar el timbre, despierta mi temor dormido y salgo corriendo. Muchas veces he tocado el timbre de muchas damas para declararle mi amor y después salí corriendo para evitar ser sorprendido por esas mismas damas, previendo un rechazo previsible. Por otra parte, cualquier tipo que toca el timbre para declarar el amor a alguien merece ser rechazado. Cualquier tipo que tiene que declarar su amor, que no ha sido capaz de darlo a entender mediante
miradas y cruces de toda índole, es un inepto y merece el más absoluto de los rechazos. Así que toda declaración de amor merece el no. Los únicos sí posibles son aquellos que no necesitan declaración de amor y que no necesitan sí. ¿Qué es esto de andar presentando solicitudes a las damas como si se tratara el asunto? A veces parece un empleo, pero en ese caso es mejor ser rechazado. Hemos ido a la discoteca para ver si encontramos discos de tangos o canciones criollas o canciones de cualquier índole relacionadas con la alquimia, con la transmutación de los metales, etcétera, y el no estaba. Como sabemos, fue asesinado hace algunos días, no me acuerdo en qué circunstancia. El discotecario suplente, en realidad un falso discotecario, nos dijo que él tenía una piedra de toque que convertía los discos de los muchachos de antes en discos de charlo. Pero no. Y finalmente conseguimos un fragmento de El Gallo de Oro. Y El Gallo de Oro ciertamente tiene que ver con los alquimistas, ya que a falta de metales para convertir en oro, muchas personas trataban de convertir en oro a sus gallos o gallinas con el mismo nulo resultado. Pero El Gallo de Oro yo creo que es una ópera de Rimsky-Korsakov con tiene argumento de Pushkin y es un argumento no muy atractivo, pero en cambio es muy atractiva la música de Rimsky. Y vamos a escuchar un fragmento, probablemente el himno al sol o esas cosas más conocidas. El gallo, cada vez que cantaba el gallo se oía una trompeta. Era así el asunto. A ver. El gallo era un gallo mágico que advertía a un rey, se lo había regalado un tipo, un alquimista probablemente, al rey, y cada vez que cantaba el gallo era porque un peligro amenazaba a la nación, o al rey, o a sus familiares, y en realidad tocaba un tipo la trompeta de la orquesta, simulando el canto del gallo. Algo así como el rotativo de David. Claro. Y era tan difícil hacer esa ópera. El Rimsky-Korsakov siempre escribía óperas muy difíciles de poner en escena, como por ejemplo aquella el Zar Saltán, donde está, a la que pertenece el vuelo del Moscardón. El vuelo del Moscardón, que es esa pieza rápida que tocan todos para demostrar que son ligeros, en realidad pertenece a una ópera y es un personaje que se convierte en Moscardón para ir tras de su amada. Y en el barco tocan eso. Pero después llega y canta el Moscardón. Ahora siempre se han preguntado cómo hacer para que el Moscardón cantara. ¿Quién iba a ser el papel del Moscardón? ¿Cómo iban a disfrazar a un tipo? Imagínense, un Plácido Domingo, un hombre corpulento, robusto, con unas alas, disfrazado de Moscardón, así, con dos pequeñas antenas. No, patético. Lo mejor era esconderse detrás de las cortinas y cantar mientras los personajes hacen movimientos como de espantar moscas. Y aquí está el Diaghilev, aquel célebre coreógrafo, tuvo la idea de representarla, había propuesto, yo no sé si se hizo, de representar esta ópera que era muy difícil, porque tenía muchos movimientos, tanto es así que necesitaba tipos que al mismo tiempo fueran bailarines y cantantes, cosa que no existe en la naturaleza, como ustedes saben, como sabe cualquiera que haya visto una comedia musical. Y entonces él proponía que los bailarines se movieran en el la de hoy, pero no vamos a escuchar una parte del Gallo de Oro, sino un arreglo
sobre un fragmento del Gallo de Oro que hice para violín y piano. Así que escucharemos a Fritz Kreisler en violín y Franz Rupp en piano en un fragmento del Gallo de Oro de Rimsky-Korsakov, como advertencia para las eventuales víctimas de alquimistas inescrupulosos. Adelante. Vamos a hablar de Lascaris. Lascaris era un alquimista muy misterioso.